Muy buenas, queridos estudiantes. Vamos a iniciar con la clase. Bien, la última vez habíamos quedado en que vamos a ver la eficiencia técnica y la eficiencia económica. ¿Qué es la eficiencia técnica y a qué se refiere la eficiencia económica? La técnica, cuando la producción es la máxima posible dada la cantidad de factores. Eso lo vamos a ver ahora un poquito más. Es decir, que no es posible aumentar la producción sin aumentar las cantidades de recursos utilizados. Esta eficiencia técnica tiene que ver con la frontera de producción. ¿Ya? Ahora vamos a ver un poco de eso. La eficiencia económica. Cuando el costo de producir un bien o un servicio es el más bajo posible. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos 4 técnicas de producción diferentes. Es un concepto, no es matemáticamente exacto, pero para tener la idea. Bien, y vamos entonces a contemplar tipos de factores de producción. El trabajo, que se refiere a un factor de producción variable. Y el capital, que se refiere a un factor de producción fijo. Ese concepto también lo vamos a ver más adelante. Pero digamos que tenemos el trabajo, que recordemos que el trabajo se refiere a la cantidad de empleados, y el capital, que se refiere a las máquinas, a los inmuebles, o sea, a los edificios, y bueno, todo lo que involucra la inversión inicial de una organización. Bien, según la técnica A, yo tendría un empleado, digamos en puntos, y 40 puntos de capital. ¿Ya? O sea, tengo mucha inversión y todo lo maneja un solo empleado. Técnicamente, eso es eficiente. ¿Ya? En la segunda técnica tendría 15 empleados y solamente 5 puntos de capital. O sea que tengo muchos empleados y poco capital invertido. Eso también técnicamente es eficiente. En la técnica de producción C, tengo 30 empleados y 5 de capital. Ya como tengo esta técnica de acá, comparándola, que utiliza menos empleados con el mismo capital, entonces ya esta la tacho de ineficiente. Y acá tengo 40, en la D tengo 40 empleados y un solo gasto en capital, así que esta también es eficiente. Bien, ¿qué necesito entonces para evaluar su eficiencia económica? Precio. Saber el precio de los empleados y el precio del capital. Supongamos que esta primera es la más económica, o sea, la que me da el más bajo costo que las demás. Esa es la eficiente. Las demás no son eficientes. Entonces, la evaluación económica es más exhaustiva que la eficiencia técnica. ¿Ya? Ahora, este concepto nos va a servir para entender lo que viene más adelante. Bien, vamos entonces a revisar el concepto de la eficiencia técnica. Según, ya esto ustedes lo tuvieron que haber visto en la primera parte de esta materia, pero vamos a repasarlo
Esta curva que está aquí representa la eficiencia, por eso se llama modelo, la frontera de posibilidades de producción. Entonces, la línea que está aquí es lo que yo puedo alcanzar de producción invirtiendo en los factores de producción. Por ejemplo, acá invertí en bienes agrícolas y acá invertí en bienes industriales. ¿Ya? Si esto lo viéramos como de un país, entonces un país tendría que invertir o en agricultura o en industria. Y cada vez que invierte en agricultura, le quita a industria y viceversa. Pero independientemente de lo que invierta en industria o en agricultura, se va a ver en esta curva de eficiencia. Por ejemplo, si invierto solamente 10 puntos industriales y 700 agrícolas, voy a quedar en el punto B. Si invierto menos agrícola, 650, entonces voy a invertir 20 en industriales y voy a estar en el punto C. Independientemente del punto en el que yo me mueva, va a ser un punto de eficiencia. Entonces, ¿por qué? Porque aquí todos mis recursos productivos, ¿ya? Para estar aquí. Vamos entonces a ver esa eficiencia económica, ¿cómo se puede aplicar? Una de las aplicaciones está, por ejemplo, cuando hacemos un análisis financiero. No sé si ustedes han llegado a hacer ya análisis financiero, pero tenemos, por ejemplo, algo que se llama el BAN económico y el TIR económico. Son dos valores que me van a decir si un proyecto es rentable o no. Bien, pero entonces yo puedo calcular el valor actual neto de los ingresos, que es el BAN de los ingresos, y el valor actual neto de los costos, que sería la representación de cuánto dinero tendría yo hoy si no invierto en un proyecto. Mi dinero hoy, entrada, salida, pero cuánto yo tendría en ingreso, en dinero hoy. Igual cuánto es el BAN de los costos, todos los costos. Bien, esos valores yo los obtengo en el estado de resultados. En el estado de resultados yo voy a tener los costos totales, pongan la suma de los costos de operación más los costos financieros más los costos de venta me va a dar unos costos. ¿Dónde están aquí? Costos, utilidades. Bueno, aquí como que no suman los costos, pero pongan que esta línea fuera la suma de todos los costos. Bien, yo voy a calcular el valor actual neto de esos costos. Y de las ventas, yo calculo el valor actual neto de las ventas. Teniendo eso, yo puedo calcular entonces mi relación beneficio-costo. Eso es eficiencia económica. El beneficio es el producto de mi proyecto y el costo son los insumos. Entonces, la relación beneficio-costo aquí en este proyecto da 2.31, o sea que es 231%. Es muy beneficioso. Y entonces se proyecta una buena eficiencia económica de ese proyecto. ¿Okay? Ese es el concepto. Bien, pero ¿cómo podemos entonces aplicar la eficiencia técnica? La eficiencia técnica, como vimos, no involucra los precios. Entonces, tenemos indicadores que nos van a decir qué tan eficiente estamos administrando un activo. Por ejemplo, capacidad de producción utilizada. Bien, la fórmula sería la capacidad utilizada entre la capacidad máxima del recurso. Por ejemplo, digamos que yo tengo 10 hectáreas de terreno,
pero solamente estoy usando 8 hectáreas. Estoy dejando de utilizar 2 hectáreas. Entonces aquí sería más o menos 8 entre 10 por 100. Lo ideal es que sea 10 entre 10 por 100, o sea que va a dar 100% de capacidad de producción utilizada. ¿Ya? ¿Vieron el concepto? Parecido, el rendimiento de una máquina. El número de unidades producidas entre la capacidad máxima del recurso. Por ejemplo, una máquina que produzca 10 unidades por hora, pero yo la estoy utilizando y solamente está produciendo 8 unidades por hora. Entonces, allí sería 8 entre 10 por 100. Entonces, lo ideal también es que sea 10 entre 10 por 100. O sea que los equipos se utilicen al 100%. Aquí es que se utilicen los activos fijos. Ponga que el edificio eh, o un terreno. Y acá que se utilice la maquinaria, las herramientas, todo que se utilice. Todo lo que el recurso utilizado al 100%. Bien, vamos a ver un ejemplo y dice así. La eficiencia de mano de obra. La mano de obra es un recurso, ¿verdad? Entonces, producción es 150 ensaladas. Supongan que usted tiene una fábrica en la que hace ensaladas, ¿ya? Y el estándar es 200 ensaladas por día. Y el día de hoy los empleados solamente le hicieron 150 ensaladas. La eficiencia, si usted divide 150, que es la producción real, entre el estándar de sale, que serían los 200, por 100 le va a dar 80%. O sea que trabajaron ese día con una eficiencia técnica de 80%. Es importante que manejen estos conceptos porque ustedes tal vez tengan que supervisar las labores de los gerentes de producción, los gerentes de operaciones, los gerentes de logística y tienen que velar. Recuerden que una de las tareas de los gerentes de finanzas es velar por el buen uso de los activos. Bien, productividad de la empresa. Vamos a hablar ahora de la productividad, pero una productividad técnica, porque todavía no vamos a entrar en costos de producción. Vamos a ver la productividad técnica. ¿Cómo sería? Producto entre insumo por 100. Y los administradores utilizan unos indicadores que usualmente les llaman KPI por sus siglas en inglés. Y tenemos algunos aquí de ejemplo. Dice, unidades separadas o despachadas por empleado. Un gerente de logística puede llevar este conteo. ¿Y cómo se calcula? Las unidades separadas o despachadas, puede ser uno o lo otro, lo que se quiera medir, entre el total, entre el total de trabajadores en separación, o sea, entre la cantidad de empleados. ¿Ya? ¿Qué pasa? Yo puedo entonces comparar un periodo con otro. Si yo separé en un momento 10 unidades con 5 empleados y al otro día separé 8 unidades con los mismos 5 empleados, bajé mi productividad. Bien. Costo por metro cuadrado. ¿Cómo se calcula? Los costos operativos entre el total real de almacenamiento. Bien, aquí yo voy a tener los costos operativos y lo voy a dividir entre
el área de almacenamiento. Entonces, supongamos que yo tengo, este es otro KPI que es muy importante, que es el costo por metro cuadrado, que por ejemplo, los que se encargan de logística tienen que saber cuánto les está costando almacenar una mercancía por metro cuadrado, ¿ya? Entonces, ya llevando ese índice, yo puedo saber el día que tengo una mercancía ocupando 3 metros cuadrados de mi almacén y que no está generando ganancia, eso va a ser un costo de tantos dólares por metro cuadrado. Esa es la unidad de este KPI, de este indicador. Vamos a ver entonces el costo de despachos por empleado. Ya tenemos un costo operativo, que serían los costos de almacenamiento, digamos, y los costos de despacho por empleado. Entonces lo divido entre el número de empleados. Si en un periodo, en un mes, yo tengo un gasto de $10,000 y usé 3 empleados, y en el siguiente periodo yo tengo un costo, por ejemplo, de $10,000 también, y usé 5 empleados, entonces fui menos productivo. ¿Ya? Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo se usa la productividad de la empresa y para qué se utiliza. Por ejemplo, dice, se producen 700 unidades por día. Como el día tiene 480 minutos por las 8 horas, entonces yo voy a poder calcular la tasa de producción de 1.46 unidades por minuto, ¿ya? Solamente dividiendo esto. Entonces, esta tasa de producción me sirve a mí entonces como una referencia. ¿Y cómo la puedo utilizar? Supongamos que si producir una unidad toma 15.37 minutos para producir una unidad, ¿cuántos empleados necesito? Bien, el número de empleados es la tasa de producción por el tiempo por unidad. Yo multiplico 1.46 por 15.37 y me va a dar 22 punto algo. O sea, necesitamos 23 empleados para poder producir las 700 unidades en un turno de 8 horas. ¿Ya? Bien. En conclusión, en un análisis del sistema de producción para bienes y servicios, debo ser eficiente y productivo, utilizando la menor cantidad de recursos, tierra, trabajo y capital. En el lenguaje administrativo, recurso humano o mano de obra, que es el trabajo, materiales o materia prima, que vendría a ser el capital, materiales, materia prima es tierra, y máquina, edificio, inversión inicial sería el capital. Esto es lo que yo debo administrar. Por eso aquí ponen que la administración es el cuarto factor de producción, porque es el que la empresa sea eficiente y productiva. Bien, en la próxima clase, entonces vamos a ver el análisis marginal con la ley de rendimientos decrecientes y el costo marginal.